Muy buen día, televidentes de Canal 20, el canal del Congreso Nacional. En Informe Especial llegamos con una transmisión especial. Es un taller que reciben los diputados de las diferentes bancadas políticas dirigido por la diputada Gabriela Núñez. Este taller tiene la orientación económica con varios sectores y ver lo que desde el Congreso se puede realizar. Nosotros le invitamos a que se quede en el desarrollo de la misma, donde participarán también expertos internacionales. Creo que es muy relevante por dos temas. Primero, evidentemente las condiciones económicas tienen un impacto significativo en el bienestar de nuestra población, pero desde el punto de vista legislativo, ustedes necesitan tener bastante claridad de cuáles podrían ser los escenarios que enfrente desde el punto de vista económico Honduras, porque están prontos a iniciar, entiendo, la discusión del presupuesto general de la República del año 2017. Espero que estas ideas que voy a compartir con ustedes cumplan ese objetivo. Y el tema del sistema de pagos, pues también deviene de mucha importancia porque es un tema que está tomando mucho auge en Honduras. Y ustedes recientemente aprobaron la ley de sistemas de pagos, un instrumento legal del cual Honduras carecía, pero que no impedía, digamos, que se desarrollaran estos sistemas de pago. En el contenido lo he dividido un poco más. Vamos a empezar con la parte de sistemas de pago. ¿Cuál es la situación en Centroamérica y alguna iniciativa de integración regional en este tema? Pero para hablar de sistemas de pago quisiera tomarme también el atrevimiento de darles algunos conceptos claros de qué es un sistema de pagos. Después vamos a ver una breve reseña de qué es lo que está ocurriendo en este tema en Honduras. Luego pasamos a la segunda sesión, que sería la parte macroeconómica. Vamos a hablar de cuál es el contexto de Centroamérica y la economía global. Y después vamos a caer a un tema de evolución reciente en Honduras. ¿Cuáles serían los retos de corto y mediano plazo? Y la acostumbrada advertencia. Si bien ostento este importante cargo, digamos ahora en el Consejo Monetario Centroamericano, todo lo que diga lo hago a título totalmente personal. No involucra ni compromete ni a la Secretaría Ejecutiva ni a ninguno de los miembros del Consejo Monetario, que son los bancos centrales de Centroamérica más el Banco Central de República Dominicana. Entonces, todo lo que diga es a título personal, como que fuera académico, exactamente, diputado. Así que la otra cosa que quería era pedirles a todos que cuando yo exprese algo que no lo diga bien claro, que no logre transmitir la idea, me interrumpan y me pregunten qué significa esa palabra que está ahí, qué significa ese tema, qué fue lo que dijo, repítame, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo, porque eso me daría la satisfacción de saber de que efectivamente estoy transmitiendo lo que quisiera en este taller. Muy bien. Sistemas de pago. Quisiera preguntarles inicialmente, ¿qué entienden que es un sistema de pago? Alguna vez, me imagino, en sus discusiones o en sus clases han visto, bueno, un sistema de pago es tal cosa o no lo han visto nunca. ¿Y por qué estos sistemas son tan importantes? Para introducir, digamos, el tema, voy a transmitir un breve video que utiliza el Banco Central de República Dominicana. Solicité la anuencia de ellos para utilizarlo, que trata de responder estas preguntas. ¿No tenemos sonido? Bueno, suele ocurrir. Vine a las 8:30 para que hiciéramos 2 o 3 pruebas, todo funcionó bien, y a la hora de la hora.
Bueno, vamos a obviar por el momento esto. Un sistema de pago lo que permite es, en pocas palabras, que en el día a día el dinero fluya. ¿Cuáles son las reglas, cuáles son las instituciones que en una sociedad permite que usted pueda adquirir bienes y servicios y pueda pagar por ellos? Un sistema de pago son todo un conjunto de reglas que permiten que los bancos puedan brindarle a usted instrumentos para poder realizar sus transacciones del día a día. ¿Cómo es que usted puede emitir un cheque o dar una orden de transferir dinero de un banco a otro para pagar el servicio de cable? Los sistemas de pagos lo que permiten es evitar que todos andemos con efectivo en la bolsa para hacer esos pagos. Imagínense que llega el fin de mes y usted necesita pagar la escuela, teléfonos, alquiler, si es que alquila, la cuota del banco, y tiene que hacerlo todo el mismo día. ¿Qué le significaría para usted? Ir al banco donde tiene depositado su salario, y ese salario, si se lo depositaron en efectivo, la empresa tuvo que ir antes con un saco lleno de efectivo para pagarle el salario de todos los empleados, y usted llegar y retirar una maletota de plata y empezar a caminar por todos lados haciendo el pago de esto, el pago de otro. Un sistema de pagos evita ese costo de andar haciendo esas transacciones una a una. Parece que ya lo logramos. Y en la computadora no es que y le ponemos el micrófono que se reproduzca en la computadora. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas: préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal, perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad, pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, muy bien. Como pueden ver, un sistema de pagos nos permite básicamente lograr eficiencia. Posibilitan los intercambios económicos entre la población. Y en el video mencionaron algunas palabras clave. Confianza, por ejemplo. ¿Por qué usted sale de su casa sin dinero en efectivo?
Seguridad, otra palabra importante. ¿Por qué usted sale de su casa y llevo 100 lempiras? Pero llevo esto, llevo lo otro, no hay problema. ¿Por qué? Seguridad y confianza de que su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito, cuando ocupe pagar algo, va a funcionar. ¿Pero qué implica? ¿Qué hay atrás de todo eso? ¿Quién lo regula? ¿Quién se asegura de que se cumplan las reglas que usted firmó en un contrato donde dice voy a utilizar esto para esto o tal cosa? El Estado, en este caso, la Comisión de Banca, pero también particularmente a través del Banco Central. Porque la ley establece que es el Banco Central el que regula y vigila el buen funcionamiento del sistema de pagos. ¿Por qué el Banco Central? Porque es el que el Estado le ha delegado la posibilidad de emitir dinero. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero entonces los sistemas de pago posibilitan esos intercambios económicos. Lo que permiten es que se intercambien activos. Yo obtengo un activo que es dinero y lo doy para adquirir otro, un servicio o un bien. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito y ahora también los celulares. En los celulares se han vuelto un instrumento de pago, no dinero, pero un instrumento para poder hacer pagos. El Banco Internacional de Pagos, el BIS, define al sistema de pagos como un conjunto de instrumentos, de procedimientos bancarios y sistemas de transferencia de fondos interbancarios que aseguran la circulación del dinero. Ahí hay un montón de conceptos, un montón de ideas, pero esto lo que quiere decir es que hay todo un conjunto de instituciones, reglas, mecanismos que permiten esto. Un sistema de pagos mal estructurado o con ambigüedades en su parte legal, particularmente legal, afecta profundamente el funcionamiento eficiente de una economía y de la estabilidad financiera. Por ejemplo, si no tuviéramos en el andamiaje legal, y aquí hay abogados que conocen mucho mejor que yo de esto, la irreversibilidad de los pagos, la firmeza de los pagos, nos daría mucha incertidumbre. Porque si yo pudiera decirle, mire, le voy a pagar, firmé un contrato, y yo le voy a pagar al final de este servicio recibido o bien recibido tantos lempiras, y lo hago, pero después voy donde un juez y le digo, fíjese que me equivoqué, no era eso lo que yo quería pagarle o no era eso lo que yo le había pedido, por favor dígale que me reverse todo. Tendríamos una incertidumbre increíble. Entonces, el sistema de pagos no puede dejar ninguno de estos elementos clave de cómo funciona y su basamento legal por fuera. Tiene que estar muy bien estructurado. Entre las principales funciones entonces de un sistema de pagos se encuentra el intercambio seguro y eficiente, porque no basta con que sea seguro, tiene que ser eficiente. La entrega de fondos entre agentes económicos para facilitar con todo eso las transacciones. Llevar dinero efectivo de un lado a otro es súper seguro, en términos de que estoy efectivamente pagando lo que estoy diciendo que voy a pagar, pero evidentemente no es eficiente. Los sistemas, entonces, permiten el intercambio de derechos monetarios. Y visto como un mercado, lo que se intercambia es dinero. En un sistema de pagos, el bien que se intercambia es dinero. Ahora, ¿qué es dinero? ¿Qué se entiende por dinero? ¿Es una forma de pago? Una forma de pago efectivo. Bueno, eso puede ser dinero. Antes de que inventáramos los billetes, ¿cómo pagábamos? ¿Cómo intercambiaba la humanidad las cosas?
en parte con trueque. No existía el dinero como tal. Y después de eso, ¿qué ocurrió? Empezamos a utilizar elementos que se podían concebir como dinero primitivo. El cacao, la sal, las conchas marinas. Pero el dinero como tal tiene que tener, digamos, 3 características. Primero, lo que abundaba el abogado, tiene que ser un medio de pago, tiene que ser algo que sea aceptado universalmente, o sea, que todo el mundo esté dispuesto a recibir eso como un medio de pago. Antes era la sal, pero para otra sociedad que estaba a varios kilómetros a la par, la sal no lo era. Él recibía como pago cacao. Entonces debe ser universalmente aceptado y además homogéneo. La sal, para poner ese ejemplo, ¿era sal seca o húmeda? ¿De mar o refinada? El cacao o el café o las conchas tienen que ser grandes, chiquitas, pergamino, húmedo. ¿Cómo? ¿Cuánto tenían que pesar los macacos? ¿De qué forma? ¿De qué metal? La homogeneidad es sumamente importante a la hora de definir dinero. Sin eso, carecería como medio de pago la utilidad que tiene. Además, el dinero debe ser un depósito de valor. El cacao funcionaba, pero en 3 meses la semilla de cacao obviamente se deterioraba. Entonces no servía como medio de valor, como depósito de valor, que tenga permanencia en el tiempo, que ese valor intrínseco permanezca en el tiempo. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque le da seguridad de que usted lo puede guardar. ¿Qué es eso? Ahorro. Exacto. El valor de las monedas era en plata ley y valía 5 o 6 veces más el valor de mercado que la moneda en sí. Y ocurrió a inicios de los años 90 o inicios de los 2000, cuando venía mucha gente a comprar las fichas, las monedas de 2 centavos y de 1 centavo. Era cobre puro y el valor del cobre estaba altísimo en el mercado internacional, venía y lo traían. Pero bueno, esa permanencia en el tiempo permitía el ahorro. Y el ahorro simplemente es trasladar en el tiempo las decisiones de consumo o de inversión. Ah, esto lo guardo ahora para mañana. Y una tercera, unidad de cuenta. Es decir, tiene la función de unidad de medida para expresar otra figura muy importante, precios. ¿No? Expresar el precio de las cosas. Sin eso volveríamos al trueque. El trueque era efectivo para encontrar 2 personas que efectivamente tenían una necesidad uno de otro. Yo tenía queso y tenía que buscar a alguien que tuviera tela, porque necesitaba tela. ¿Y cuántas libras de queso le voy a cobrar por tantas yardas de tela? Y si quería frijoles, en vez de tela, ¿qué precio relativo hay entre uno y otro? Eso implicaba una complejidad enorme. El dinero viene a facilitar todo eso, porque todo se expresa en el precio de esa unidad. Para complicar más el asunto, lo que nosotros usamos hoy se llama dinero fiduciario, dinero de fe. Es universalmente utilizado. No hay país en el mundo que no utilice esta figura, dinero fiduciario. Carece de valor. Ese billete de 20 o de 500 o de $3 que andamos, o $2 o $1 o $100, carece de valor. Es papel.
simplemente es papel. Pero el arreglo social que tenemos en cada uno de los países implica que yo estoy dispuesto a recibir por los bienes y servicios que yo produzco ese papel. Y con ese papel se expresan los precios de todo lo demás en esa sociedad. Y ese papel tiene un valor relativo también con los otros papeles de otras naciones. ¿Es aceptado en forma general como medio de pago? El Estado asegura que así sea. Y depósito de valor. ¿Usted confía en otra función importante del sistema financiero de ir a depositar el ahorro del mes y dejarlo ahí guardado, con la esperanza de que mañana ese dinero tenga el mismo valor que hoy? Por eso postergué el consumo, o más. Y se fundamenta en las dos palabras que mencionamos hace un rato: credibilidad y confianza. Esto, lo que acaba de decir el abogado, es discutible. Si yo voy a Banco Central de Honduras y le digo, mira, que tengo un billete de 500, cámbiamelo por lo que respalda ese billete de 500, ¿me va a dar 5 billetes de a 100? Sí, licenciado, pero recuerde usted sabe mejor que yo, porque es economista, que a nivel universal el patrón oro es el que predominaba en determinado momento, hasta que al principio de los años 70 Nixon y Kissinger dijeron dólares y pusieron. No, pero posiblemente me estoy adelantando lo que estoy No voy a ahondar sobre estos eventos, pero en efecto tiene mucho que ver también esa credibilidad. ¿En qué respalda eso? No necesariamente es a través del dólar, no necesariamente. El nivel de reservas en poder del Banco Central es importante para esa credibilidad. Pero en el año 90, por ejemplo, Honduras tenía menos 120 millones de dólares en reservas. O sea, el nivel de activos que tenía el Banco Central era mucho más bajo que el nivel de pasivos. No teníamos reservas internacionales. Sin embargo, la economía seguía funcionando, el empira seguía circulando y lo seguíamos aceptando. Le pongo ese ejemplo extremo para que vea que no necesariamente, no es una situación óptima, obviamente. Como aquí hay estudiantes, hay que dialogar en esto. Recuerde que después de la caída del general Anastasio Somoza de Baile, se vinieron los nicaragüenses e irresponsablemente la autoridad bancaria empezó a recibir córdobas que quedaron ahí que no valían nada. Los problemas esos es que esto no funciona como los axiomas de la geometría, ¿verdad? Es una cuestión complicada. Es una situación complicada Y que tiene que ver con las reglas y el cumplimiento de esas reglas y de la normalidad y de la integridad del sistema. Bueno, compliquemos un poquito más el asunto. Con estas ideas en mente, hoy podemos ver 3 tipos de dinero. El dinero fiduciario básicamente es ese primero que dice ahí, el dinero en curso legal, las monedas y billetes que tenemos en nuestra billetera, en nuestra cartera, el numerario. Ese dinero de curso legal en cada país, en casi todos los países, quien lo emite es el Banco Central. No hay ninguna otra institución legalmente autorizada en el país para realizar esa función. Diputado, buenos días. Esa función la tiene que realizar el Banco Central bajo ciertas normas. Esa función implica que el Banco Central no puede agarrar la maquinita de hacer dinero, o no debería, agarrar la maquinita de hacer dinero y empezar a imprimir y a imprimir plata. Inorgánicamente, decimos los economistas, es decir, que no esté respaldado por una demanda efectiva de ese dinero. Porque si hacemos eso, lo que ocurre a la larga es que ese bien, el dinero como tal, pierde valor. Para ponerles el ejemplo más claro,
¿Por qué cuando estamos en cosecha de cualquier grano, el precio baja? ¿Por qué? Hay más oferta, hay abundancia. Es la regla del mercado. Si hubiera una demanda tan grande como esa cosecha en ese momento, el precio no bajaría, se mantendría. Si Banco Central de Honduras hace una oferta enorme de billetes y no hay una demanda que corresponda a esa enorme oferta de billetes, ¿qué va a pasar con su precio? Lo que pasa con los frijoles o el maíz, cae, baja. ¿Cómo se manifiesta esa pérdida de valor? Frente al tipo de cambio de las monedas externas o con inflación. El precio del dinero frente al resto de bienes y servicios de la economía cae, compra menos. Eso es la inflación. Excesiva liquidez. Una excesiva liquidez. No sé si este concepto quedó claro, o si hay alguna pregunta. Jóvenes, ¿estamos bien? Muchachos, pregunten, oye. Lo peor que puede tener uno es tener dudas porque le da pena a la gente que está ahí. Pregunte, sean mayor. ¿Cierto? Aquí. Tal vez ahí solo para agregar que cuando hay exceso, el Banco Central puede retirar o vender si es que hace falta. Entonces el Banco Central tiene que. Porque es el ente regulador, ¿no? Tiene que equilibrar la cantidad de dinero en circulación para Sí. evitar sobre tasa de interés. Por ejemplo. O sea, si Banco Central no es que tenga una bolita de cristal que sabe exactamente la cantidad de dinero que demanda la economía en un día específico. Hace la mejor previsión posible. Y cuando se equivoca, tiene mecanismos para regular esa cantidad de dinero. Pero los mejores pronósticos. Esos son los mejores. Entonces, esa función del Banco Central es muy delicada por ese punto. El Banco Central puede tener el poder, si se equivoca, de afectar negativamente o positivamente, pero si se equivoca es negativamente posiblemente, el poder de compra de los salarios de nuestra gente. Por eso es tan importante que el Banco Central tenga el mejor perfil profesional posible y la mayor independencia posible. No solo escrita en la ley, sino efectiva. El siguiente tipo de dinero es el dinero bancario, es decir, el que está registrado en las cuentas de los bancos o de instituciones que reciben depósitos. En Honduras, por ejemplo, las cooperativas. Ese tipo de dinero no es ya el que tenemos acá nosotros, es el que lo llevamos y lo depositamos. Se transforma en dinero bancario. Este tiene la particularidad, por la función que realizan estas instituciones, de poder crear más dinero. Es decir, cuando dan crédito, estas instituciones están indirectamente creando dinero. ¿Por qué lo hacen o cómo lo hacen? Bueno, el diputado Villegas depositó en un banco su salario y se sabe que no lo va a utilizar en un solo día, sino que lo va a utilizar en el transcurso del mes. Y como lo hace el diputado, lo hacen miles de personas más que tienen diferentes momentos de utilizar ese dinero. Es decir, el banco no necesita tener ese dinero en efectivo todo el tiempo, porque prevé más o menos bien cuándo la gente y las empresas van a requerir retirar esa liquidez. ¿Qué hace con ese colchón de dinero? Pues da crédito a un plazo más largo de lo que la gente va a demandar esa liquidez. Pero cuando da crédito, del dinero que depositó el diputado Villegas, le da un crédito acá a la señorita, ella recibió un dinero que se creó basado en esa cuenta bancaria. Ella tiene un poder de compra ahora que no tenía antes. Y si ella lo deposita en otro banco, ese banco va a hacer lo mismo. Y se genera una multiplicación. Por eso es que cuando ustedes ven
El dinero en curso legal en Honduras son 30.000 millones de lempiras, o sea, el dinero efectivo, contante y sonante, y ven que los depósitos bancarios son 290.000 millones de lempiras, dicen, ¿pero dónde salió eso? Si solo eran 30.000 millones, ¿cómo es que ahora tenemos ahorros por 290.000? Bueno, este proceso de creación y de intermediación financiera que realizan estas instituciones de depósito. Pero eso también se basa en confianza, se basa en leyes. ¿Quién vigila eso? En este caso, Banco Central de Honduras y la Comisión Nacional de Banca y Seguros, a través de las reglas y las leyes que se aprueban en el Congreso. Y más recientemente tenemos un tercer tipo, que es el dinero electrónico. El que andamos ahora en un dispositivo como el celular, o las tarjetas prepago, o las tarjetas con chip. Eso es un dispositivo electrónico. Eso es nuevo, pero se basa en cualquiera de los dos tipos de dinero que hablamos antes, o el numerario o en las cuentas bancarias. Es decir, nadie va a llegar y va a decir, dinero electrónico en Honduras, yo me voy a inventar algo y voy a andar ahora 2.000 lempiras en mi celular, porque me inventé algo y lo puse ahí. No, tiene que haber un esquema que genere la posibilidad de que usted va a agarrar su dinero efectivo a través de la institución que hace esa función y va a depositar parte de su dinero en efectivo o parte de su dinero en cuenta bancaria en ese dispositivo móvil. Y en vez de andar el cash, anda eso. A los muchachos, ¿verdad? Cuando uno viaja ahora en Europa, en Estados Unidos, el taxista que anda ahí le saca ahí, bueno, el teléfono ahí le paga la maquinita, ya no tiene que pagar en efectivo. Muy bien. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Está quedando clarito todo, señor? ¿No? En este momento el peso centroamericano nada más es una unidad de cuenta. Es un artificio, digamos, para hacer más fáciles las cuentas en las aduanas y los intercambios comerciales entre los países de Centroamérica. Pero no es un medio de pago, no existe como dinero fiduciario y tampoco es depósito de valor, es nada más una unidad de cuenta. Y es también… Licenciado, pero para llegar a estos temas de que estamos hablando de las formas de pago, así como lo ha explicado usted en prima fase, antes también, muchachos, cuando no existían todas estas cosas de la tecnología, cuando usted va a cambiar un cheque, por ejemplo, del Banco Atlántida, en el Banco del Ahorro o en otro banco, esos cheques, por ejemplo, van después a una cámara de compensación donde llegan los representantes de todos los bancos y intercambian. Vamos a ver eso, bueno, sí, gracias. Me recordó algo importante. Una de las cosas más importantes del sistema de pagos es que debe ser inclusivo. No me dejarán mentir, cuando hace 20 años andar una chequera era un símbolo de prestigio, de poder, de caché. Yo sacaba el chequera en el supermercado y en vez de pagar con cash sacaba un cheque y si era de un banco grande mejor todavía. Ese señor, qué poder. Eso no era inclusivo. La gran belleza del sistema de pagos eficiente, óptimo para la sociedad es que sea inclusivo, que cualquier persona pueda aprovecharse de las ventajas que da para no perder su tiempo en otras cosas. Eso quiere decir que no es elitista, solo cierto grupo, sino que la mayor parte de la gente puede usar. Inclusive. Hacia eso debemos de ir, porque todavía en Honduras, a pesar de los grandes avances que tenemos, porque sí tenemos importantes avances en medios de pago, es que todavía
hay gente que para recoger su jubilación o para recoger su salario tiene que moverse 4 horas en bus para ir a la cabecera departamental o no sé qué, o para las transferencias del gobierno. Pierde un día de trabajo para obtener tal vez el equivalente a 2 o 3, para ponerlo exagerado en temas de una transferencia, por ejemplo, o una jubilación de una persona de tercera edad. Eso no es eficiente, ni para esa persona, ni socialmente hablando. Debemos buscar eso. La tendencia mundial es esta, que los registros electrónicos con dispositivos móviles son los que permiten esa masificación, esa inclusión de personas que están excluidas de los servicios financieros y servicios de medios de pago y sean capaces de aprovechar esas ventajas. Pero también ahora las empresas, el gobierno y todo, no le da un cheque ni le paga en efectivo, sino que abren la cuenta y ahí le depositan. Pero eso implica también construir una mejor cultura, porque hay gente que no sabe manejar una computadora y no sabe cómo anda el movimiento de su cuenta y tiene que preguntarle a otra gente. Entonces, por la fuerza, tiene que actualizarse para ver eso. No, perdone. Sí, no, perfecto, abogado, pero son cosas reales que ocurren y tenemos que ver cómo mejoramos eso. Claro, ustedes acá, nacidos en Tegucigalpa y en esta evolución tecnológica, no ven esto, pero es que el abogado está exagerando. No, señores, no exagera para nada. No exagera para nada cuando dice eso. Requiere de educación financiera. Muy bien, entonces veamos con todas estas ideas que hemos discutido, qué es lo que usamos como principales instrumentos de pago. Perdón. Lo que dijimos, tenemos el efectivo, que son billetes y monedas, tenemos los cheques, que es una orden de pago incondicional para un tercero, tenemos tarjetas de pago como medio de pago, y ahí se incluye las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito. Son diferentes una cosa de otra. La tarjeta de débito es dinero que yo ya tengo en una cuenta bancaria, la tarjeta de crédito es la posibilidad de utilizar crédito basado en un ranking o algo que una institución me da a mí como persona. Pero es un medio de pago, no es dinero. No es dinero per se. Es un medio de pago. Se basa en un dinero, claro, en un dinero que voy a recibir a futuro si es una tarjeta de crédito, o en un dinero que está depositado en un banco si es una tarjeta de débito. Tenemos las transferencias de crédito, es decir, transferir, como dijo el abogado, dinero de un lugar a otro a través de una orden bancaria, de una cuenta a otra. Y transferencias de débito, que esa es cuando yo le autorizo a un tercero que una vez al mes, por ejemplo, le giro una orden al banco autorizando a un tercero que use mi cuenta y de ahí se pague un servicio. Las preautorizaciones de pago con la ENE, con Undutel, con las colegiaturas, esas son opciones de débito. Todos esos son medios de pago. Y todos estos funcionan en Honduras hoy. Eso significa que Honduras en este momento, medido por instrumentos de pago, estamos igual que cualquier otra economía desarrollada del mundo. Hace 20 años eso no era así. Hace 20 años estos instrumentos ya existían y en Honduras no. Llegábamos hasta el cheque y una que otra tarjeta de pago. Hemos evolucionado y mucho. Por ejemplo, en las remesas, antes de ahora, unos años atrás, iban personas de Honduras a Estados Unidos a recoger los cheques y el dinero para entregárselos a las personas y viajaban todos los meses con el dinero. Y ahora se hacen transferencias bancarias. Y hemos tratado en el Congreso que si un cheque viene en dólares, se le pague el dólar. Porque los bancos, me parece que en alguna situación idiotista, le recibían los dólares y se los daban en lempiras al precio que ellos querían. Entonces hemos estado luchando en el Congreso para evitar esas situaciones. Exactamente. Que son abusos de la gente que trabaja y que con su sustento mantiene las reservas internacionales fuertes. Porque aparte del café y de la maquila, ese dinero de sus compatriotas es fundamental para sustentar el erario.
decir erario público es un yerno. Igual decimos funcionarios públicos, no, funcionario es funcionario, funcionario es alguien que trabaja en el sector público. Igual, bueno, ok, vamos a ir metiéndonos un poquito más al detalle de cómo funciona todo esto. Los sistemas de pago se pueden clasificar también de otro punto de vista y después van a ver por qué es interesante tener esto claro. Por tipo de liquidación, es decir, liquidar significa transferir efectivamente propiedad. Si yo recibo dinero porque estoy vendiendo una propiedad, un terreno, y en ese momento te doy dinero y aquí está la escritura totalmente a tu nombre, estoy liquidando esa transacción. Eso significa liquidar. Del argot de pagos. Sí. La liquidación puede ser bruta si los pagos se dan uno a uno entre todos los participantes de un sistema. ¿Quiénes hacen liquidaciones brutas acá? A ver si me han entendido. ¿Quiénes hacen liquidaciones brutas de pagos aquí? Liquidaciones brutas, pagos que se procesan uno a uno por monto individual. ¿Quiénes hacen eso? Yo nunca había oído eso. Bueno, se lo digo de otra manera. Una liquidación bruta dentro de un sistema de pagos, no, bruta, es cuando hay una transacción una a una, sea el traspaso de propiedad de un lado a otro, entrega contra pago. ¿Quién hace eso aquí? ¿Sí? ¿Quién hace eso? Todos los días, a cada rato hacemos eso. Es lo común. Adquisición de bienes y servicios, todos los días. Cuando ustedes se suben al bus y pagan, ya hizo liquidación bruta. Pero eso implica exigencia, es más exigente al sistema porque significa que todo el mundo tiene que tener su plata en efectivo o en el banco o en un dispositivo electrónico. Es exigente, súper exigente. Nadie podría usar crédito si solo fuera ese el instrumento que existiera. Es más segura, socialmente hablando e individualmente es súper seguro. Yo no te dejo subir al bus y no me pagas y no te llevo. Punto. Me ha costado persuadir a la gente para que entienda eso. ¿Verdad? Es súper seguro, pero de nuevo es exigente. Significa tener liquidez para todo, tener el dinero ahí para hacer eso. Y la liquidación neta, joven, la liquidación neta, hablamos de bruto y neto, es cuando se compensan los pagos que tienen los diferentes participantes en el sistema entre sí. El abogado nos anticipaba la existencia de la Cámara de Compensación de Cheques. Bueno, el diputado Villegas puede dar una cátedra sobre qué significa eso. Acá, es banquero de primer nivel. Eso significa que usted no necesita andar todo el dinero de las transacciones que anda en ese momento. Se da cuando, por ejemplo, usted tiene una deuda cruzada con otra persona, para ponerlo en términos muy fáciles. Y en vez de decirle, mire, yo le debo a usted 200 y usted me debe a mí 500, tenga, aquí están los 200, deme los 500, simplemente le dice, aquí están los 300 netos, cóbrese de ahí los 200 y quedamos listos. Eso es compensar. Cuando hay muchos participantes en el mercado, eso se realiza también. Y es más eficiente porque no se requiere tener toda la liquidez disponible en el momento de la liquidación. Estamos, pero no dejarlo muy confuso. ¿Está claro? Entonces, una diferencia importante entre la liquidación bruta y la liquidación neta en los sistemas de pago. Ya me perdí. Déjame ver qué sigue. Ahí está, perdón, sí. Por el momento de la liquidación, como dijimos, liquidación es el momento de traspaso de la propiedad.
Aquí se puede diferenciar entre tiempo real y diferida. La liquidación es tiempo real, es cuando yo le digo, mire, necesito la entrada al cine. Voy al cine, pago mi entrada y adquiero el servicio. Eso es tiempo real, lo pagué ahorita y lo recibí ahorita. Tiempo diferido es cuando la orden de pago se da en un periodo o en un momento posterior. Cheque postdatado, un cheque postdatado o la instrucción de girarle mañana a tal persona tal cosa, pero usualmente significa también que yo no recibo de inmediato la contraparte, sino hasta el momento de la liquidación. Diputado. Son figuras. Los cheques son pagaderos a la vista, su presentación. El cheque postdatado era un pacto de caballeros. Legalmente no existe. Sí. No, también otra cosa. Usted sabe que los cheques, como explicaba muy bien, el Código de Comercio los define como una orden incondicional de pago al tirado, banco. Y hay cheques nominativos que son a nombre de Juan Pérez, pero también hay cheques al portador. Y hoy día uno va al banco y con un cheque al portador identifique. Si usted se identifique, se convierte en nominativo el cheque. Yo sé que lo hacen por la seguridad jurídica y para protección del cliente. Pero yo he discutido con alguna gente y al final me han pagado. Pero eso está en el Código de Comercio, es una distinción. Es una distinción. Como ven, miren, esta discusión que acaban de tener ustedes ahorita genera incertidumbre. Y es algo que no debería de existir. Debería de reglas claras. O sea, si yo te doy un cheque postdatado, ¿funciona o no funciona? ¿Y para qué te lo doy? Mejor te lo doy pasado mañana y no te lo doy porque entonces te puedes ir allá. Como dicen los americanos, gentleman agreement. Sí, es un acuerdo de caballeros, pero que legalmente no tiene un sustento. Depende que si llego al banco, que si tiene fondo. Eso es incertidumbre y genera costos. Si usted me va a pagar un postdatado, mire, yo no lo voy a vender por tanto, mejor se lo voy a dar más carito por aquello del riesgo de que no me lo pague en el momento que quedamos. Genera estas cosas. Lamentablemente es así. En Chile funciona el cheque postdatado y funciona como es. Yo vivía allá y le digo, bueno, no, mire, déme el cheque postdatado, tal fecha, puede llegar al banco, yo podía tener fondos, pero ahí decía, fecha tal. No, señor, aquí dice fecha tal. No necesariamente. Hay incertidumbre al respecto. Bueno, ese es el asunto. Casi. Chile lo que no funciona es en Chile, que hay que ir aquí allá. Ah, bueno, esa es otra cosa. Muy bien, entonces, tenemos por tipo de liquidación bruta o neta, tenemos el momento de liquidación cuando es de inmediato o posterior, o diferida, decimos cuando es posterior a la orden que se dio. Y finalmente por el monto. Hay una tendencia a diferenciar entre bajo valor y alto valor. No hay una regla de dedo que diga 100,000 o $200,000, $100,000. O sea, cada país define qué es alto y bajo valor. En Honduras, bajo valor se considera cualquier transacción menor a $10,000. Es una regla que puso el Banco Central, que es más o menos lo mismo que hacen internacionalmente. Pero más tiene que ver con que sean individuos, personas, las que hacen esas transacciones de bajo valor. Sí, individuos, personas naturales. Y mayoristas, aunque no necesariamente... Habla de la fama y del prestigio y la gente y el crédito, ¿cómo lo han tenido? ¿Eso se refiere? No, solo es por el monto de la transacción. No, pero la persona natural. No, es independientemente, abogado. Para determinar entre un bajo valor Y alto valor. Esos son reglas que cada país define. Lo que quiero decir es que es subjetivo en algún momento y cada país define dónde pone la marca. Pero el concepto más económico, digamos, es que sea mayorista la persona que realiza un alto valor. O sea, un banco es un mayorista porque tiene enormes cantidades de liquidez que transa todos los días.
El Estado es un mayorista. El Banco Central o una institución cualquiera es mayorista, por la cantidad de dinero que maneja día a día. Una empresa mercantil puede ser mayorista dependiendo de la cantidad de dinero que maneje. Y los individuos, las personas naturales, independientemente de los montos, se tienden a denominar de bajo valor, porque no son transacciones además que hace todos los días. Si usted compró un terreno, lo hace una vez, allá cada 10 años quizás, o una casa. Es un monto grande, pero no es su negocio, no es el día a día. Y además, ámbito geográfico, pagos nacionales y pagos internacionales. Las remesas es un pago internacional, las exportaciones implican un pago internacional. Las importaciones, traer mercancías acá es un pago internacional. Todo lo demás es nacional, todo lo que hacemos acá. Voy a acelerar un poco. Entonces, todos los agentes económicos, personas naturales, nosotros, o jurídicas, empresas públicas y privadas, usan el sistema de pagos. Por eso es tan importante que funcione bien, que esté bien regulado, que esté bien reglamentado, que sea confiable, que sea inclusivo. Pero esa homologación tiene que ser completa internacionalmente, No, con ciertas restricciones. hay acuerdos que funcionan por regiones, entre países, ciertas cosas. Europa tiene ciertos acuerdos que no aplican absolutamente para todo el mundo, sino para ciertos países. Estados Unidos tiene otras reglas. Y el mercado internacional pues también. Entonces, ya dijimos, el sistema es un conjunto de procedimientos operativos y tecnológicos que hace posible que la plata circule. Pero ¿quiénes lo operan? ¿Quiénes están ahí operando el sistema de pagos? Bueno, ya debería de ustedes tener bien claro quiénes son los que hacen esto con todo lo que hemos discutido. El Banco Central, en primer lugar, que es el que emite dinero, es el que vigila, es el que hace todo eso. Las entidades financieras, los que reciben depósitos, los operadores de infraestructura de compensación y liquidación, o sea, hay entidades especializadas que hacen esas compensaciones bilaterales, brutas o diferidas. En Honduras, quien hace esto se llama CEPROBAN, que es el Centro de Procesamiento Bancario, una entidad privada que hace la compensación de cheques, por ejemplo, pero hace la compensación de otras figuras que existen en el sistema de pagos de Honduras. Las instituciones públicas. Perdón. ¿Está sometido a la supervisión de la Comisión de Bancos o del Banco Central? De ambos. El Banco Central norma, o sea, emite la regulación y la Comisión se cerciora de que la cumpla. Y desde el punto de vista jerárquico, si la Comisión es el ente regulador y el Banco Central está sometido a su regulación como todos los bancos del Estado y privados, ¿cómo queda en ese aspecto? En la parte de pagos está sujeto a regulación, a vigilancia de la Comisión. El Banco Central debe cumplir con las normas como cualquier otro. Pero la política monetaria que decide cambiar Es- sigue siendo exclusiva. Eso sí sigue siendo exclusivo del banco por lo que hablábamos al principio, por el tema de la creación de dinero y el riesgo importante que hay cuando un banco central tiene limitadas, ilimitadas también responsabilidades para hacer eso, o alguien puede, sí, o alguien puede venir a decirle usted haga esto, haga lo otro, con intenciones que no son necesariamente apegadas a lo económicamente se requiere. Sí, señor. Más tiempo a veces. Sí, pueden verificar que hay fondos allá, pero no pueden verificar que ese cheque sea real. Usted tiene un instrumento acá que fue emitido en aquel país y ¿cómo sabe si esa firma es la que corresponde? O sea, sí puede decir, llamar y decir, ¿hay fondos? Sí, sí hay fondos. Aquí hay un cheque, no estoy viendo la firma, yo no sé qué es. Sí, señor. Buenos días. Un tema importante. Yo solo tenía una pregunta que me gustaría reflexionar con usted sobre
el planteamiento que hace el doctor en economía Rafael Correa de las autonomías de los bancos centrales que afectan en algunas decisiones las políticas de las naciones. ¿Qué interpretación tiene usted sobre eso del tema de la autonomía? Y otra reflexión, valoración, yo sé que estamos hablando de digamos, de los detalles de carpintería, de cómo son los pagos y todo eso, pero otra interpretación, porque cuando me invitaron al curso, consideré que iban a hablar un poquito también si hay perspectivas a nivel de Centroamérica de que logremos tener o que estaremos caminando que en algún momento tengamos una moneda común. ¿Qué valoraciones e interpretaciones tienen sobre eso? Muy bien, gracias. Dos temas entonces. El primero, evidentemente la autonomía y la independencia del Banco Central ha sido objeto de estudio y discusión desde que se crearon. Hay férreos defensores de la independencia y de la autonomía, hay quienes piensan que no es socialmente óptimo. Lo que yo he aprendido y he visto y he leído en la historia económica de 1900 en adelante, es que cuando un banco central está sujeto a presiones externas, llámese poder ejecutivo, llámese privadas, puede cometer errores que causan serios desbarajustes de largo y mediano plazo. En Latinoamérica particularmente, en la medida que los bancos centrales cedieron a presiones políticas, finalmente desembocaron en tasas de inflación, hiperinflaciones. Nicaragua, como usted mencionaba, en los años 80, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, todos, en cada uno de esos episodios, el Banco Central cedió a las presiones políticas. Como contraparte, y hay que hacer esto muy claro, tampoco es que se puede dejar al Banco Central a la deriva, decir, usted es una isla ahí, que haga lo que usted quiera, no importa. No, tiene que haber coordinación. Tiene que haber coordinación con las políticas públicas que tengan sentido, por supuesto. Pero no se puede decir, usted haga lo que yo necesito, la economía necesita esto, pero yo esto. Bueno, toda decisión económica, toda, tiene costos y beneficios, de corto y de largo plazo. Hay ganadores y hay perdedores. En toda decisión, en toda legislación ocurre eso. Para emitir esas decisiones, para emitir esa legislación, lo importante es que se tenga claro quién gana, quién pierde, cuánto gana, cuánto pierde, socialmente qué es mejor y qué beneficios trae esto de largo plazo, no solo hoy, sino más allá, esto en qué me beneficia. Sin eso es difícil valorar adecuadamente una medida de Banco Central. Entonces, mi percepción es que un Banco Central sí debe ser independiente, sí debe ser autónomo, pero con rendición de cuentas claras a la sociedad. A fortiori a la pregunta que hace La primera pregunta, ¿verdad? Esa, sí. abogado, como él habla de Centroamérica, de una moneda única que ha sido una pretensión permanente con el peso centroamericano, no solo es una ficción para cuentas, para libros, pero no en la praxis, porque no existe una moneda que represente el peso centroamericano. Europa, que es el ejemplo, se creó un banco de todos los bancos, el Banco Europeo, pero Inglaterra dijo, yo me mantengo con mi libra esterlina. Bueno, y ahorita es con el problema. Sí. Pero obligan a todos los otros países a mantenerse, el caso de Grecia, de Portugal y el mismo Reino de España. Vamos a ver. La unidad centroamericana, una moneda única. Miren, Europa nos enseñó recientemente que decidir por una moneda única no es suficiente. O sea, los grandes problemas de Europa se dieron porque para mantener esa moneda única había necesidad de ver otras
áreas de la economía, la parte fiscal y la parte bancaria. Europa tenía moneda única, pero no un presupuesto fiscal único. Cada país hacía más o menos lo que quería con su presupuesto y con sus ingresos y todo lo demás. Y no tenía una legislación única bancaria. En cada país los bancos funcionaban de una u otra manera. Ir a una moneda única requiere, y esto es muy importante, abogado, estoy seguro que me va a corregir, pero voy a atreverme a decir algo, requiere de una decisión supranacional, de cesión de soberanía, absoluta cesión de soberanía en los temas que se decida comunitariamente, no internacionalmente, sino comunitariamente los estados participar. Si en este momento decidiéramos, porque los presidentes de los bancos centrales, en una conjunción de astros, de todos los 6 bancos centrales de la región, decidieran, sí, vamos a moneda única y hagamos todo lo que tengamos que hacer, y lo hiciéramos, sería un grave error porque no tenemos cesión de soberanía en los otros temas. Haríamos política monetaria para 6 países con política fiscal diferente, con política tributaria diferente, con política bancaria diferente. Sería un desastre. Lo puse en palabras que no quería usar para ser groseras diplomáticamente hablando, pero bueno, es eso. Bueno, en Costa Rica, a mí me gustan mucho los costarricenses porque en la práctica pareciera que todo lo bloquean la parte regional, pero viera internamente el debate que ellos tienen respecto a la necesidad de integrarnos. Los pensadores dicen, no, es que necesitamos, ya Costa Rica no puede por sí sola, necesitamos ir hacia la integración y eso nos va a pasar. Pero en la praxis yo creo que cuando ellos decían, es que los países del norte, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, no tienen institucionalidad, solo viven problemas de patología política, entonces toda la ayuda iba para Costa Rica, por su estabilidad. Sí, bueno. Pero ahora están notando que es necesario. Exacto. Es un tema muy complejo, abogado, pero que evidentemente tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. ¿Y sabe sobre todo por qué? Porque los estados estamos que no, que sí, y el sector privado, ¿qué está haciendo? El sector privado ya se ve como una sola cosa. Ellos ya se ven como una sola región. Tienen que lidiar con la traumatología acá, la burocracia de este lado, estos impuestos aquí, esta municipalidad. Pero ellos ven la región como una sola cosa. Negocios son negocios en cualquier parte del mundo. Claro. Y nosotros atrás tratando de ver cómo regulamos y cómo no sé qué. Sí. Afuera de Centroamérica nadie nos mira como Honduras, como El Salvador, no nos miran como Centroamérica. Es más, muchas veces creen que somos mexicanos todos los centroamericanos. Exactamente. Yo he leído ahí nomás en Brasil, está la idea de Honduras, creen que somos México. Pero realmente afuera de la región, para la gente que vive fuera de la región, Centroamérica es uno solo. Bueno, entonces, todo lo que hemos discutido, más o menos en esa filmina, es una maquinita, es una maquinaria, el sistema de pagos, que requiere de instrumentos técnicos, operativas, leyes y reglamentos, que requiere de reglas operativas, responsabilidades y derechos bien definidos, y requiere todas esas entidades para que funcione. Y todo esto basado en confianza y credibilidad. Les hubiera traído eso y ahí les doy ya los últimos 40 minutos que hablamos tanto. Señor. Si se llegara a establecer una moneda común en Centroamérica, así como se ha hecho en Europa, ¿cree usted que se podría llegar a hacerlo de manera eficiente y que funcionara? Si además de crearse esta moneda no se sacara de giro la otra moneda de cada país, porque ahorita Alemania está metiendo otra vez en su país, que está circulando el marco alemán. Supongo que están previendo algo. Bueno, no lo sabía eso, voy a ser honesto, no sabía que Alemania está en eso, pero evidentemente no tiene ningún sentido tener una moneda común y una moneda nacional para cada uno. ¿De qué me va a servir la moneda común?
Además, me va a traer más problemas, porque tendría que lidiar con una política que hago con la moneda común, quién la emite, quién la vigila, quién da la política de esto, y bancos centrales nacionales que están emitiendo otra moneda. O sea, eso no funcionaría, jamás. La historia, ¿verdad? Porque los pactos del asedio del carbón y de energía atómica que generaron la Comunidad Europea son posteriores al Tratado de Integración Centroamericana que se firmó en Managua en 1960, siendo presidente de Costa Rica el presidente don José Figueres Ferrer, de Nicaragua el ingeniero Luis Somoza de Valle, de Guatemala el ingeniero Miguel Hidura Fuentes, de El Salvador el presidente José María Lemus y de Honduras el doctor José Ramón Villa Morales. Y todavía seguimos nosotros intentando, y Europa ya va para abajo ahora, quebrando, y nosotros no hemos empezado, porque con la guerra de El Salvador se hizo una ruptura violenta del mercado. Por historia. Sí. Bueno, a pesar de la contribución a la eficiencia económica, un sistema de pagos, dijimos esto al principio, lo quiero reiterar aquí, puede transmitir riesgos financieros entre instituciones y los mercados, de forma que los bancos centrales intentan reducir esos riesgos a través de sus normas y su vigilancia, a través de la promoción de un sistema de pagos seguro y eficiente, la prevención de delito, defensa de competencia y protección al consumidor. Eso es lo que debería estar haciendo el Banco Central de Honduras, y la ley de pagos que ustedes aprobaron recientemente les da las facultades para hacer eso de manera más eficaz, porque antes se basaba únicamente en reglamentos de una pequeña mención que se hacía en el artículo 54 de la ley del Banco Central, que habla de que tiene la potestad de vigilar el sistema de pagos. Pero con la ley de pagos recientemente aprobada, el Banco Central puede hacer todas estas funciones de manera más eficaz, más estructurada. Ahora, existe un sistema de pagos óptimo. ¿Deberíamos de aspirar a un sistema de pagos como el de tal país? La respuesta es no. No deberíamos de aspirar al sistema de pagos igual al de tal país. ¿Que funcione igual? Sí. ¿Que sea eficiente? Sí. ¿Que sea inclusivo? Sí. Pero que tenga las mismas instituciones, que tenga las mismas reglas, no necesariamente. O sea, no copiar extralógicamente. No copiar. Porque la diversidad de las estructuras sociales, económicas y de pagos mismos en cada país, que explica a su vez el grado de desarrollo económico, la cultura de la gente, la educación, las características geográficas, generan todo un esquema, estructuras que hace que en el mundo operen diferentes sistemas de pago. Sin poder entonces precisar si el diseño de uno es el óptimo para otro. Eso es imposible hacerlo. Cada uno tenemos que avanzar conforme pensamos, pero ese diseño tiene que ser bien pensado, bien meditado. Rápidamente, podríamos hablar lo mismo que hablamos para Honduras, a cada país explicar qué es lo que está haciendo, pero básicamente en Costa Rica tenemos, por así decirlo, el sistema de pagos más maduro de la región, más maduro en el sentido de que involucra mucho más gente, hay mucha más inclusividad, las transacciones se están moviendo del efectivo al uso de medios electrónicos, y eso genera más eficiencia. Por eso hablamos de más maduro. La acción relevante que están usando ahora es esta, la de usar pagos móviles en todo, casi todo. Andar en el teléfono celular, bueno, una tarjeta, el dinero para pagar lo que sea, hasta los autobuses, los taxis, entradas al cine, restaurantes, todo. Están moviendo muy rápido hacia eso. Mientras, sí, señor. Al sistema inclusivo, al sistema de pago, que si se ha pensado dar un incentivo hacia la banca donde se cobra una comisión por utilizar esto, como las tarjetas de débito, y también que si se ha empezado a incluir a la pequeña empresa, a la microeconomía, como las pulperías, los taxis,
pagar con la tarjeta y se excluiría a la Sí. Mire, perdonen por lo que voy a decir, pero eso de dar incentivos a mí me suena siempre a subsidio. Y a mí subsidio es una palabra que difícilmente me pasa. O sea, tiene que ser realmente muy, muy bien pensado. Dárselo a las instituciones bancarias todavía me resisto más. Prefiero subsidiar a darle gratis el software a alguien o darle la tarjetita gratis para que la utilice, a darle un subsidio a una entidad que de por sí va a tener ganancia con el simple hecho de que la liquidez va a pasar por sus cuentas. Ya con eso gana un montón. Efectivamente, en Honduras se ha avanzado en lo que tú decías, que las pulperías acepten, allá puedes ver agentes bancarios, agente Atlántida, agente no sé qué, un montón de lugares. Tenemos que movernos un poco más, y lo está haciendo ya la empresa privada, Tigo Money, Back Móvil, creo que es el otro aquí en Honduras, que está impulsando los pagos electrónicos. Si ellos lo hacen sin subsidio o sin incentivo, como dijiste, ¿para qué se lo doy? ¿Para qué tengo que decirle a otro, hágalo usted también, aquí está el incentivo? ¿Por qué? Evidentemente es rentable. ¿Sabe qué sucede? Hay veces, me parece a mí, que es tema mental, porque por ejemplo, yo soy de las personas que casi no ando efectivo, prefiero todo por la tarjeta y por múltiples razones, ¿verdad? Una de ellas son los beneficios de utilizar la tarjeta, pero por ejemplo en mi zona hay algunos restaurantes que no tienen el POS porque ellos, según ellos, ese porcentaje que les cobra el banco emisor, para ellos es mucho. Yo les digo, miren, es más rentable que les quiten ese porcentaje a ustedes, porque ese dinero ya está en su cuenta. Si te vienen a asaltar, no te van a quitar dinero. Y yo tenía un amigo que tenía un restaurante y me decía, si a mí todos los clientes me quieren pagar con la tarjeta, yo sería feliz, porque así no hay manera que inclusive el mismo negocio, los empleados sean tentados a... Exactamente. Todas esas son ventajas sociales del uso de medios electrónicos de pago, que cada vez nos damos cuenta. Y lo que decías, yo no vivo acá, pero entiendo que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros está desarrollando un modelo de educación financiera, un poco como lo que vimos, ese video de Banco de la República, de Central de República Dominicana al principio, para educar a la gente y mostrarles que efectivamente es mejor usar este tipo de cosas. También es importante no soslayar un factor. Hace unas 4 décadas un peruano Hernando de Soto escribió un libro, El otro sendero, refiriéndose a la economía informal. El costo de formalizarse. Está reventando aquí en Honduras. Decía él, por ejemplo, usted se sube a un avión en el aeropuerto hace 10 años y conocía a todos los que iban en el avión. Pero hoy día es una heterogeneidad de personas que no las conocen, ¿verdad? Entonces, el tema es que esa gente de repente ha crecido tanto, casi igual a la economía formal, pero no pagan impuestos. Es lo que estamos tratando de buscar en este momento. Sí. Es un tema bastante complejo. Más adelante tal vez abordamos eso. Lo que quería mostrar aquí un poco es esto que dice ahí, sistema, siempre me confundo acá, esto, LBTR. Todos los países están viendo, tienen esto. Hay 2 países, alto desarrollo, Costa Rica, proceso de renovación en Nicaragua, este es más, digamos, el que está un poquito más atrasado. Guatemala también ya está en consolidación y nosotros de reciente erupción. LBTR significa un sistema de liquidación bruta en tiempo real, de lo que hablamos hace un rato, que era liquidación bruta, tiempo real. Bueno, eso lo maneja el Banco Central en Honduras, y vamos a ver un poquito más. Y no voy a detenerme mucho acá para ir avanzando en esto, para que nos dé tiempo de la parte económica después. Iniciativas de integración regional. Bueno, aquí quería contarles rápidamente que el Consejo Monetario Centroamericano inició allá por el año 2004 una idea para ir avanzando en la integración regional, ir avanzando en integrarnos más. Y la idea... Aquí ha
ya vemos gente de todo y estudiantes, ¿verdad? Para usted dice el Consejo Económico Centroamericano. No, monetario. Ok, ¿cómo se come? ¿Cómo se come el Consejo Monetario Centroamericano? Okay. El Consejo Monetario es una de las instituciones que se formó a través de la suscripción de la ODECA, ¿verdad? La Organización de Estados Centroamericanos, en el año 60. Wow. 14 de octubre de 1951. 51. Y empezamos, el Consejo Monetario empezó a trabajar en los bancos centrales alrededor del año 54, cuando viendo cómo se avanzaban en todos los temas, y no había dentro del tratado nada específico en la política monetaria, ni cambiaria, ni nada. Entonces los presidentes de los bancos decidieron empezar a reunirse para trabajar en ese contexto. Formalizaron un convenio multilateral el 14 de febrero del año 60, creando el Consejo Monetario Centroamericano, que estaba conformado por los presidentes de los 5 países de Centroamérica, los presidentes del Banco Central, me refiero. Inició labores en el año 60 y desde entonces ha venido trabajando en diversas áreas de integración de trabajo de los bancos centrales. En el año 2006 entró de pleno derecho también, como parte del Consejo Monetario, el Banco Central de República Dominicana. Entonces, los miembros del Consejo ahora son 6. No está Panamá, porque no tiene Banco Central, ni está… Dominicana está con pleno derecho. Pleno derecho, pleno derecho. Y no está Belice, que son partes, digo, los menciono porque son parte del SICA, pero Belice está también como parte del CARICOM, y ahí pues yo no entiendo esas cuestiones muy bien de reglas comunitarias, cómo es que Belice es parte de SICA y parte de CARICOM al mismo tiempo y está aquí y allá, del Caribe. Entonces el Banco Central de Belice se reúne con sus pares de todas las islas del Caribe de habla inglesa. Por eso Dominicana, si ustedes piensan bien en el Caribe, todas las islas hablan unas cuantas, muy poquitas, francés, inglés, la gran mayoría, y 3 español. Dominicana es uno de ellos y pues, digamos, naturalmente buscó la región para integrarse en estos sistemas. Faltan 2 más. Puerto Rico, que es un estado asociado de Estados Unidos, y Cuba, que en algún momento, me parece a mí, va a tener que buscarlos. Creo que históricamente eso es lo que debería de ocurrir, debería. Muy bien. Tiene que haber una pregunta. Señor, sí. Si nosotros dolarizáramos la moneda, evitaríamos todo eso, ¿no? ¿Qué todo? El Consejo Monetario Centroamericano. Ah. Si tuviéramos una moneda común. El Salvador es dolarizado y pertenece al Consejo. ¿Cuál sería la desventaja y la ventaja de eso? Diputado Lara, para hablar de eso necesito 4 horas más. Muy brevemente, porque está en relación a… Lo voy a… mire, sí, no, me gusta, la verdad que me gusta que me ataquen y me agarren por donde menos lo espero porque me despierta. ¿Quiere que le diga algo más? Sí. Vamos a llegar a eso en un momento. Eventualmente va a pasar algo en el mundo, pero es que, y vamos a verlo ahí, el mundo está cambiando y se está moviendo en grandes bloques, y se van a sorprender tal vez lo que les voy a decir eso. Y ojo, no necesariamente tiene que ser el dólar hacia donde nos vamos a mover. Posiblemente a adquirir una moneda única, pero sí el dólar. Sí, puede ser, pero vamos a llegar allá un poquito. Dolarizar, mire, dolarizar tiene beneficios de corto plazo, eso no se le puede discutir. ¿Por qué dolarizó Ecuador? Bueno, tenía una crisis institucional que era prácticamente en el momento de la elección un estado fallido. Y parte de las cosas para organizarse otra vez como Estado fue, el Banco Central había perdido total autonomía, dijo, dolaricémonos, y nos quitamos ese problema del camino. Yo por casualidad estaba ahí cuando… Bueno, Ecuador lo hizo de esa manera, porque la crisis lo obligó. Panamá nació con el dólar. El Salvador, hay muchas historias de por qué y cómo, pero digamos que lo hizo voluntariamente. Dijo, yo me pongo aquí la soguita aquí, para controlarme.
En todos los casos hubo beneficios de corto plazo. Cuando usted ve El Salvador y ve las tasas de interés que tenían meses antes de la dolarización y 6 meses después de la dolarización, va a ver que las tasas de interés se desploman, simplemente porque ya no circula moneda nacional y ya no existe tasa de interés en moneda nacional, todo es en dólar. Y hoy acá las tasas en dólares son más bajas que las de moneda nacional. Eso lo va a encontrar en todos los países del mundo, no es solamente acá. En todos los países del mundo las tasas de interés en moneda nacional usualmente son mayores que el dólar, pero pueden ser menores y no necesariamente iguales, a menos que esté dolarizado. ¿Perdón? El costo de vida se les fue arriba, a pesar de eso. Pero entonces, vamos a ver, a eso voy. ¿Por qué, si en teoría la dolarización trae tantos beneficios, la gente de El Salvador se sigue yendo? ¿Por qué? Dolarizar es solamente un elemento de un esquema institucional grande que tenemos en el país. Ecuador optó remodelar todo su estado, no solamente dolarizar, remodeló todo el estado, todas las instituciones, todo. Pero es que Rafael Correa está que estudia economía en Estados Unidos y lo encontró ya. Pero tiene otra cosa, no, tiene petróleo. ¿Qué pasó? Tiene su ideología, pero lo clave de Ecuador es que tiene petróleo y tiene gas. Hombre, Salvador no tiene nada de eso. ¿Y Panamá por qué está bien? Porque tiene un canal que le da cualquier cantidad de ingresos. Vamos a ver. No, pero es que él dice eso ideológico, ¿va? Pero toda la izquierda habla de Cuba, mire, y todos van para Estados Unidos. Vamos a ver. Nadie se ha ido para Cuba dolarizado, ¿no? Mire, o sea, es curioso, pero vámonos así. ¿Por qué Ecuador, digamos, opta por tomar el dólar? ¿Por qué Ecuador opta por tomar el dólar si es socialista? Para ponerlo así, no, lo que al final importa es el diseño de las instituciones, la credibilidad y la visión global de inclusión del país con libertades, y cuando hablo de libertades me refiero a todo tipo de libertades, de expresarme políticamente hablando, económicamente hablando, y eso implica, cuando se dice libertad, es igualdad. Hombre, eso se dice bien fácil, pero lograr eso, señores, se cuenta con dedos de la mano en los países del mundo que logran eso. Cuando digo igualdad es que no signifique nada nacer en Tegucigalpa o nacer en Gracias Lempira o en Purín, La Paz, para tener oportunidades iguales. Eso es igualdad. Pero en nuestros países, y aquí voy a decir prácticamente desde Estados Unidos para abajo, eso no es para nada cierto. Canadá, muy bien. Escandinavos, muy bien. Europeos en general, muy bien. Australia, muy bien. Nueva Zelanda, muy bien. Pero de ahí para de contar. Y en todos estos que hablé, lo que utilizan, oiga bien, utilizan son mecanismos de mercado bien regulados. Es mentira que el mercado por sí sola funciona bien y resuelve todos los problemas, eso es mentira. Como también es mentira el otro extremo. Una economía totalmente dirigida, cerrada, puede ayudar, pero en el largo plazo no funciona. Entonces, es necesario tener esa visión. Muy bien. Afortunadamente para Ecuador las cosas han ido bien. Ojalá le siga yendo bien. Para El Salvador las cosas no. ¿Hay un estudio del impacto que ha tenido eso? Ah, sí, hay muchos. Bien, a mí no me crean porque yo no soy especialista en estas cosas. Señor, dígame.
No, Ecuador no, dolarizado totalmente. No, ya no existe, ya no emite pesos ecuatorianos, ya no emite. Bien, bueno, nosotros en el Consejo Monetario, y aquí doña Gabriela, dicho sea de paso, participó muy activamente en esto, diseñó un sistema que interconecta a los bancos centrales de la región para poder hacer transferencias entre la región, entre los 6 países. ¿Cuál es la gran ventaja? Que fortalece y armoniza los sistemas de pagos de los países. O sea, para que se hablen entre ellos había que hacer muchísimas cosas. Pero ese sistema de pago es de banco central a banco central, De banco, no a la banca privada. también. Pero se basa en ese nodo. El nodo principal son los bancos centrales, unidos, que se interconectan y se hablan entre ellos directamente. Y a través de ellos, cada banco central con su sistema de pagos nacional, donde están incluidos la banca. ¿Qué es lo que permitía esto? Pues dentro de un contexto general lo que andábamos buscando es integrarnos, pero además fortalecer y armonizar los sistemas de pagos y financieros para prevenir problemas financieros sistémicos en la región. ¿Qué significa sistémicos? Que se desparraman para todo su país. Problema en Nicaragua me va a reventar en Honduras y en Panamá y en todos lados, y así estamos. Hay que evitar eso. Exacto. El objetivo era crear una plataforma que permitiera interconectar a los bancos centrales, con el fin de poder realizar transacciones. Y los participantes son los bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana, Centroamérica, CRD, y hay interés de otros países de Latinoamérica de ingresar a este sistema también. Particularmente Ecuador ha mostrado interés, Colombia y Panamá. Pero todavía lo estamos viendo con mucho cuidado. Y todas las entidades financieras que están en estos 6 países pueden ser participantes indirectos, se llama. Señor. Una pregunta, comentario del rol del BES, Banco Centroamericano, que es casi paralelo a la primera parte cuando se constituye todos los estados de la región y tiene también casi lo mismo, Dominicana y todo eso. Más los socios extrarregionales. Entonces, ese rol, conforme a esto que estamos viendo del Consejo Monetario Centroamericano, ¿cómo se interactúa? Vamos a ver, inicialmente se consideró que el BCE podía ser la plataforma única y ahí conectarnos todos los bancos centrales. Pero el BCE indicó en su momento, cuando se hizo la invitación, el Consejo lo buscó, dijo que estaba más interesado en resolver su problema financiero y de financiamiento interno de ellos y que no quería desviar su atención, y lo lograron. Ahora el BCE tiene una calificación súper altísima y lo lograron, pero dijeron necesitamos enfocar todas nuestras baterías a esto, avancen y cuando ya esté funcionando volvemos a hablar. Pero el BCE eventualmente es un participante potencial para mejorar esta cuestión. Lo que hace entonces, vamos a ver, aquí lo más importante, el marco legal. ¿Cómo funciona esto? Como cada país tenía diferente desarrollo legal, en ese momento, en el 2011, en Honduras no había ley de pagos, en Costa Rica sí, y en ninguno de los demás países existe una ley de pagos como tal. Entonces lo que hicimos fue procurar que tuviera una fortaleza legal supranacional, y eso se logró a través de esto. Se suscribió un tratado sobre sistemas de pagos y liquidación de valores para Centroamérica y República Dominicana. Se suscribió por los presidentes de los bancos centrales como apoderados plenipotenciarios de los estados, se elevó a los congresos nacionales y en su momento los aprobaron en los 6 estados. En ese tratado, que es muy corto, muy sucinto, muy bonito, lo que hace es cimentar las bases de las reglas claras sobre las que funciona un sistema de pagos, los principios clave, que le dan confianza, que dan fortaleza, irrevocabilidad de los pagos, firmeza de las órdenes, etcétera, etcétera. Todos los países lo signaron y eso le da fortaleza a ese sistema. Además, hay normas y reglamentos que ha emitido el Consejo
y las leyes de pago de los países participantes o la normativa de los bancos centrales que emiten sobre eso. ¿Qué es lo que hace? Permite transferencias entre los participantes directos, o sea, entre los bancos centrales, las instituciones bancarias entre sí, de hecho lo usan, o sea, por ejemplo, las instituciones que tienen presencia regional en uno o más países, lo utilizan para hacer transferencias de fondos. La subsidiaria de Banco Industrial en El Salvador necesita fondos, la matriz de Guatemala se los pasa a través del sistema, ¿verdad? Y, por supuesto, los clientes, o sea, nosotros podemos usar ese sistema a través de la banca comercial. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, aquí. El cliente origen, o sea, una persona se aboca a la entidad financiera de su país y solicita una transferencia regional. Este banco, que debe estar asociado al sistema, debe tener un contrato firmado con el Banco Central donde se compromete a cumplir todas las reglas que lo norman, operativas y de funcionamiento, y envía la operación al Banco Central del país de origen, diciéndole: mire, este señor tiene dinero en mi cuenta, ya la utilicé, la transformé en dólares, use mi cuenta que tengo en el Banco Central del banco, mis dólares, y mande esta orden de pago para allá, al país B. La orden de pago del Banco Central origen llega al gestor del sistema, que es el Banco Central de la República Dominicana en este momento, a ese nodo central que se interconecta. Esto ocurre en cuestiones de segundos, en tiempo real, una a una las transacciones para darle más firmeza todavía, y el gestor institucional manda la orden al Banco Central destino. El Banco Central destino recibe la plata, ve las instrucciones de pago y dice: esto va para el banco Y con el cliente tal. El Banco Central destino agarra el dinero, lo manda dentro de su sistema de pago nacional, con las reglas nacionales, lo manda al Banco Central destino, al Banco Comercial destino, que valida la cuenta del cliente, el nombre, dirección, cuenta y todo lo demás, y se lo acredita al señor. ¿Cuál es la ventaja de esto? Tiempo, sobre todo. Ya vamos a eso. El tiempo. Si usted hace una transferencia de aquí a El Salvador utilizando los canales normales, tiene que usar un banco corresponsal que está en Estados Unidos o en Panamá o en Europa. Entonces la plata va hasta allá, hace las cosas, está 1, 2, 3 días, hace sus cobros y regresa. Eso es caro porque cuesta bastante plata y además toma mucho tiempo, a veces hasta una semana que el dinero está acreditado al beneficiario final. Dígame, pero la moneda que manda es la misma. Si yo mando dólares de aquí para República Dominicana, el pago que le hacen al destinatario es en dólares. En dólares, es en dólares. ¿Y por qué? Porque las reglas dicen que las personas que usan esto tienen que tener su cuenta bancaria en dólares. Así le evitamos costos de transacción en términos de cambiar a moneda local. Si él lo quiere hacer allá, que lo haga con el banco de su preferencia, con quien él quiera. Pero el cliente recibe la plata en dólares y se envía en dólares. Eso evita esos costos y le permite al cliente tomar la mejor decisión que corresponda. Ya la hace él a carácter individual. Es en dólares el sistema. Segundo, del modelo de negocio, primero, es el Consejo quien decide qué bancos centrales pueden pertenecer al sistema. No entra cualquiera. Pero además de eso, porque tiene que tener una LBTR, liquidación bruta en tiempo real. Sí, sí.
a cualquier banco, sino que los de Centroamérica y Dominicana, vamos, o cualquier otro banco del mundo. No, estoy hablando de Banco Central. Primero Banco Central. Pero vamos a ver, el sistema funciona así. Quien se afilia al sistema y lo autoriza el Consejo son los bancos centrales. Luego los bancos centrales de cada país, conforme a sus reglas nacionales, tiene que tener un contrato específico que le diga al banco comercial: usted va a cumplir estos criterios. Tiene que tener esto, esto y esto técnicamente, esto y esto legalmente, y sujeto a estas sanciones si no las cumple. ¿Quiere participar? Aquí está, firme, y se compromete conmigo. Ok, entonces el Consejo lo que tiene es que decide qué bancos centrales pueden participar. Participan los 6 de Centroamérica Dominicana. Si alguno quiere venir, sí, venga, pero venga, pregúnteme a mí primero, porque yo voy a certificar que cumple con todos los requerimientos técnicos y legales. Si no los cumple, pues no voy a poner mi sistema en riesgo. Y además de eso, solo pueden hacerlo los países que hayan suscrito el tratado. ¿Para qué? Para darle firmeza. Una pregunta puntual para ver la mecánica y las facilidades pragmáticas de esto. Yo en Eximbank del Japón tengo relaciones con República Dominicana y Centroamérica y necesito hacer operaciones bursátiles de esa naturaleza. ¿Puedo ocurrir a la Secretaría en vez de ir banco por banco para facilitar? No, porque nosotros no tenemos ni las facultades legales para abrir y cerrar cuentas y operar cuentas. Lo hace, es necesario que solo lo tenga una cuenta en el banco, en el país origen, y una cuenta en el país destino. Solo necesita tener 2 cuentas, nada más. No requiere. Cuentas bancarias en dólares y nada más. No, pero ¿no creen que en el futuro, con la situación ecuménica y la globalización, Centroamérica puede presentarse? No, claro. Pero por supuesto, me encantaría que eso pasara. Y entonces ahí las cosas van a cambiar, porque lo que vamos a tener es un Banco Central Centroamericano. Y ahí las cosas son distintas. Bueno, ¿cuál es la gran ventaja de estas cosas? Además de lo que hemos hablado, el cliente origen es el que paga el costo de la transacción. El costo de la transacción es muy transparente. Cuesta esto y nada más. Cuesta $5, $10 y nada más. El que recibe la plata no tiene que pagar nada. Actualmente, con el sistema de corresponsales, paga el que envía y paga el que recibe. Y cobra ya el que hace la transacción. ¿Sí? Más el tiempo. Exactamente. ¿Qué porcentaje hoy día de las transacciones que se hacen se han acogido a este sistema? Muy poco, ya vamos a ver, pero es importante, pero son muy pocos en general. El cliente destino no se le cobra comisión, se basa en el uso de liquidación bruta en tiempo real, exige liquidez, pero firme, ¿no? Con firmeza. La transferencia se acredita al cliente final el mismo día que se hizo la orden de pago, si está dentro del horario establecido. Si yo voy a un banco que está afiliado a este sistema acá en Honduras, que son 6, y le digo quiero una transferencia SIP para República Dominicana, si lo hago antes de las 3 de la tarde, esa transferencia está hoy en la cuenta del cliente final en República Dominicana. La tarifa es sumamente competitiva respecto a los sistemas actuales. Acá en Honduras cuesta $5 y nada más. No importa el monto que usted envíe. Puede ser 100, puede ser 500,000, puede ser $10 millones, le van a cobrar solo $5. Otros países optaron por dejar esa tarifa libre. O sea, el banco comercial decide cuánto le va a cobrar al cliente, pero va a ser una sola vez. Puede ser $20 o 30 o 5 o menos, pero así funciona. Pero el banco comercial remitente. El remitente es el que cobra. Y luego eso se le da un cierto porcentaje a todos los participantes, pero mínimo. Muy bien. Los horarios funcionan de 9 a 3 en los países de Centroamérica, de 11 a 5 en Dominicana, por un tema de diferencia de horario. En Dominicana tenemos 2 horas de diferencia, entonces lo unificamos. Se le da un tiempo de 2 horas a los bancos comerciales para poder rechazar la transacción, y si no regresa, si hay un error en el nombre, hay un error en el número de cuenta, en menos de 2 horas debería de regresar.
Y el CIP opera en todos los días bancarios. Cuando el gestor institucional es feriado, ahí sí no opera porque ellos tienen feriado. El gestor institucional es dominicana. Tiene ventajas para el sector público, sería un uso que podrían hacer un uso más fuerte de esto. Primero porque las tesorerías generales de la República son miembros de los sistemas de pago locales y pueden tener acceso directo a estos servicios. O sea, pueden hacerlo ya sea a través de un banco comercial o a través del mismo Banco Central. El costo sería inferior a las tarifas que paga actualmente para hacer todos los pagos que hacen los estados, señor. Lo que sucede es que, para entender un poco la dinámica, las tesorerías generales, generalmente cuando tienen que hacer pagos a corporaciones internacionales, no tienen aquí a donde recibir. Es muy raro que… Algunas lo tienen, sí. Lo que cuesta que el gobierno, entonces, si está esperando allá no le llega. Mire, los pagos se realizan desde acá, pero van a cuentas internacionales. No, usted directamente lo paga allá. Usted hay que pagar. Bueno, aquí, por ejemplo, se pueden fácilmente trabajar pagos en las embajadas en Centroamérica, los pagos a organismos regionales, donaciones y pagos de todo tipo. Pero más importante aún, en un entorno de integración comercial, es que esta plataforma puede servir para la unión aduanera, porque se pudiera desarrollar bajo esta plataforma una aplicación automática para los cobros en los que se llaman las aduanas periféricas. No sé si están familiarizados con ese concepto de aduanas periféricas en una unión aduanera. Bueno, simplemente es que si la unión aduanera Honduras-Guatemala avanza, en algún lugar hay que pagar impuestos de importación. Por ejemplo, Puerto Cortés es muy competitivo en ciertos tipos de importación, a granel, por ejemplo. Si esas cantidades de granos van a Guatemala, como ya no hay fronteras entre Guatemala y Honduras, el cobro tiene que hacerse en Puerto Cortés de los derechos de importación. Se hace en Puerto Cortés, pero los derechos de importación, como la mercancía va a Guatemala, le pertenecen al Estado de Guatemala. Entonces, ¿cómo hago ese cobro? ¿A quién se lo pago? ¿Dónde? ¿Cuándo lo recibe la Tesorería General de Guatemala? Todo eso podría facilitarse utilizando este sistema. Le voy a dar una pregunta como hondureño, no como funcionario. Sí, señor. Sí, señor. Yo escucho frecuentemente que a los empresarios que importan y exportan les sería más barato salir por Puerto Barrios. No estamos hablando de granel, pero que las tarifas son demasiado caras, onerosas, que la estadía del barco en el puerto le significa que si usted vino y calculó su ganancia solo con la estadía y los sobrecostos, ya pierde. No, le hago una pregunta como hondureño, porque yo escucho eso. Mire, no, realmente le mentiría si le digo conozco los detalles, no sé los montos, no, ese es un tema que no trabajo. Pero vamos, si fuese tan cierto, Cortés no funcionaría. Pero bueno, usted es más experto en esto también, evidentemente. Sí. Bueno, el puerto había perdido competitividad porque en manos del gobierno, usted sabe que la burocracia no se tenía toda la capacidad para poder reemplazar equipos. Entonces, ¿qué sucedía? Él mencionaba, por ejemplo, entraba un barco a granel y habían 8 barcos descargando. Entonces ese barco a granel tenía que esperar hasta 8 días para que lo descargaran. Ustedes saben que un barco gana dinero cuando va y viene. Entonces si el barco está esperando, el barco no está ganando. Entonces el costo de sobreestadía, póngale que eran $20,000 o $40,000 diarios, se lo cargaban al comerciante. Venía ese barco y le decían, ahorita puede entrar, y entraba 6 horas, descargaba y otra vez a esperar. Entonces era ineficiencia, eso estaba haciendo el puerto muy costoso, ya las navieras inclusive ya no querían ni venir. Entonces a través del proceso de concesionamiento se trajeron operadores que tienen operaciones en otros puertos del mundo,
Y en el tema de graneles, igual ya se logró mejorar el tiempo de carga y eso ya hizo más atractivo al puerto. Ahora, ¿qué sucede? Al hacer una serie de inversiones, que no se han hecho inversiones tanto en el tema de infraestructura del puerto, aunque sí se han hecho algunas, pero la grande, que son 650 millones, no se ha entrado a esa etapa todavía, pero sí ya se modernizó el equipo, ya las grúas ya son nuevas, ya inclusive la misma asociación de maquiladores, que son los que más se quejaban de esto, ya reconocieron que el puerto está siendo más eficiente en este sentido, pero no se ha logrado tener el nivel que se quiere tener en el puerto todavía. Entonces, a medida se va mejorando, es cuestión de tiempo, porque esa concesión recién comenzó hace 2 años. Pero sí le puedo decir que en el tema de graneles se está haciendo una inversión en el puerto, se ha tenido algunos contratiempos, pero ya toda la etapa de los hilos, las bandas y todo eso ya está encaminada y ahora ya es menor tiempo. Entonces, ¿cómo beneficia eso al usuario? Cuando importaban arroz, por ejemplo, todo el sobrecosto de estar 8 días parados a $20,000 diarios, que era una cantidad exagerada, se lo cargaban al producto. Y eso entonces, quiere decir, como corolario, que la privatización no es tan mala como yo les quiero decir algo. Todo el mundo ha satanizado las privatizaciones de los concesionamientos. Es el modelo que se utiliza el que hace que funcione o no funcione una concesión. Yo lo que sí le puedo decir es que una vez que se terminen las inversiones que son en el tema de OPC, que es el operador de contenedores, que es el grueso del puerto, son $650 millones, se va a permitir de 400,000 contenedores que operaba Puerto Cortés, llegue a 2 millones de contenedores, TEU le llaman ellos en términos técnicos. Eso desde luego va a hacer que venga más flujo de carga a Puerto Cortés, sobre todo por la interconexión que hay en diferentes puertos. Y eso esperamos que en el tiempo ya se puedan ver los resultados. Perdón, En relación a lo que está diciendo Marlon, sigue habiendo un problema y yo espero que se resuelva, que también es burocrático, es con los representantes que tienen las aduanas, con los contadores fiscales. Según me dice la gente que trae importaciones, son muy pocos los que están y siguen pagando sobre estadía, pero ya después de haberse descargado, porque no los revisan. No lo revisan a tiempo. Bueno, todas estas cosas, esto es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Las reglas, la institucionalidad que está en cada una de estas actividades son lo importante. Ahora, lo que decía Marlon, no toda privatización es buena, evidentemente. Es como, esto depende del diagnóstico, ¿ah? Como en medicina. Si yo tengo un problema de riñones y me tomo medicina para el hígado, me va a ir mal. Todo depende del diagnóstico y en qué estamos hablando, y cómo estamos hablando. Estas son estadísticas del CIP, las tienen ahí en su carpeta. Miren, desde la operación del sistema se han transado, estas son cifras al viernes pasado, se han transado $355 millones. Esto significa lo que yo envié. Guatemala envió a cada uno de estos países un total de 105 millones. El país que más envía es El Salvador. ¿A dónde? A Guatemala. El país que más recibe es Guatemala. ¿A dónde? Pues a El Salvador. ¿Por qué? Porque son transacciones interbancarias entre bancos. Son montos grandes, 2, 3 millones de dólares que van y vienen. ¿Qué señala eso? Que el sistema lo consideran muy seguro. Para que los bancos lo usen, es que es seguro y funciona. Lo interesante para Honduras. Bueno, Honduras ha recibido $68 millones y ha enviado 68 millones de dólares y ha recibido alrededor de 2. ¿Eso es bueno o es malo? No es relativo. Hemos mandado 68 y solo recibido 2. Sí, pero ojo, ¿cómo está construido el sistema? ¿Dónde se ahorra el dinero? En ida y vuelta, ¿verdad? Pero se ahorra bastante más el que envía. Nosotros hemos enviado, en rojo es Honduras, 2.600 transacciones
de las cuales en vez de pagar un promedio de $50, solo se pagaron 5. Por transacción. ¿Sí? Multiplique $45 promedio de ahorro por 2.500, 2.600. O sea, no es despreciable lo que en general